Hola a todos. Bienvenidos a Escándalos de Series Turcas. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olviden suscribirse y compartir antes de continuar. Muchas gracias. Y es que cuando el año parecía despedirse sin más sorpresas, el mundo del entretenimiento volvió a sacudirse con una acusación muy comentada. Esta vez el nombre en el centro de la tormenta es el de Halil İbrahim Ceylan, y lo que volvió el tema aún más explosivo fue que el señalamiento llegó desde la persona más inesperada. Su esposa, Esla Turkoglu. En cuestión de horas, la declaración corrió como pólvora en redes sociales y dividió por completo a los seguidores de la pareja, que se habían acostumbrado a verlos unidos, discretos y blindados contra la incesante curiosidad pública. Lo que primero se susurró entre amigos y colegas, pronto se filtró a la prensa. Esla Turkoglu, en un círculo reducido y de confianza, afirmó que ciertos problemas dentro del matrimonio ya habían alcanzado un punto imposible de esquivar. La palabra que más repitió, según fuentes que escucharon la conversación, fue confianza. Esa insistencia llamó poderosamente la atención y sin dar detalles concretos, dejó flotando la insinuación de comportamientos de Halil İbrahim Ceylan que la habrían colocado en situaciones muy difíciles. Ya no me corresponde callar, habría dicho Esla con una serenidad que sorprendió, una frase que por sí sola bastó para encender las alarmas y revelar que algo serio estaba ocurriendo entre dos figuras que siempre se habían mostrado muy cuidadosas con su vida privada. Tras ese primer eco, todas las miradas se giraron inmediatamente hacia Halil İbrahim Ceylan. En un inicio, no hubo un pronunciamiento oficial. El silencio fue interpretado por algunos como estrategia y por otros como desconcierto, mientras que personas del entorno del actor aseguraron que la versión instalada en redes estaba sesgada y domesticada para el impacto mediático. Aseguraron que, lejos de cualquier mala intención, lo que había estallado era el resultado de meses intensos de trabajo, jornadas interminables de rodaje, compromisos publicitarios superpuestos y una presión constante que habría desbordado la rutina doméstica. Según esas mismas voces, todo se estaría exagerando y descontextualizando. Desde el círculo más cercano de Halil llegó una frase tajante: no existe una situación confirmada, hablamos de una acusación y nada más. Con esa sentencia, los allegados trataron de enfriar el clima, reforzando la idea de que lo que circulaba era una versión emocional, no un hecho probado. Señalaron que el actor se siente afectado por la exposición, que le resulta extraño ver su intimidad convertida en tema de debate público, y que su prioridad es proteger aquello que durante años cuidó con absoluto recelo, su hogar y la dignidad de los suyos. En los corrillos de la farándula, sin embargo, el mensaje de Esla fue leído como un estallido emocional inesperado. Muchos comentaron que era la primera vez que la actriz se permitía poner en palabras, de forma tan clara, un malestar que venía acumulando desde hacía tiempo. Algunos lo interpretaron como un grito de auxilio, una señal de que el silencio, ese que la acompañó durante su ascenso, su consolidación y su aparente felicidad doméstica, se había vuelto peso, y que necesitaba compartir lo que sentía para no seguir quebrándose por dentro. En redes, la división fue inmediata. Hubo quienes no dudaron en apoyar a Esla, mientras que otro sector sostuvo que era prematuro juzgar a Halil sin escuchar su versión completa. En medio del ruido, distintos juristas y analistas de imagen salieron a pedir prudencia. Recalcaron como punto esencial, que toda declaración de esta índole debe leerse bajo el paraguas de la palabra acusación. Sin una gestión formal, sin un proceso legal de por medio, lo que se comparta en público no pasa de ser un relato, una percepción, un testimonio por comprobar. Subrayaron que en estas circunstancias el siguiente movimiento de ambos no es menor, puede marcar su futuro profesional, su salud emocional y el curso de una relación que hasta ahora parecía sostenerse en mutuo respeto y mucha discreción. Con el paso de las horas, la incertidumbre alrededor de la pareja se volvió más densa. Las miradas se posaron con creciente intensidad en el posible comunicado de Halil İbrahim Ceylan. Cualquier frase suya podría inclinar la balanza, calmar a sus seguidores o, por el contrario, reavivar el incendio. En el ambiente del espectáculo se respiraba expectación. No era un estreno ni un premio lo que todos esperaban, sino esa pieza que faltaba para entender si la grieta era pasajera o el comienzo de una separación definitiva. Lo único seguro por ahora era que este episodio se quedaría por largo tiempo en la agenda mediática. Detrás de cámaras comenzaron a circular versiones que hablaban de una pareja esforzándose, desde hace meses, por resolver sus discrepancias lejos del ruido.
Amigos en común afirmaron que Sla había compartido, de manera esporádica, su decepción y su agotamiento emocional. Lo hacía entre sus más cercanos, y luego volvía a envolverlo todo en absoluto silencio. Su prioridad, decían, era proteger lo bueno que existía entre ellos, aquello que los llevó a convertirse en una dupla querida por el público. Pero esta vez, la mochila sería demasiado pesada. La explosión, según diversas fuentes, no se trató de un arrebato impulsivo, sino de un largo proceso de emociones contenidas que a la primera chispa encontraron salida. Mientras tanto, Alil transitaba con cautela. Se decía que su representante preparaba una comunicación sobria, casi quirúrgica, con un único objetivo: evitar que el tema escalara. El actor, acostumbrado a la prudencia, habría pedido que todo se resolviera entre ellos, sin filtros, sin micrófonos. Nunca le gustó ventilar intimidades. Pero, tras las palabras de Sla, se volvió difícil sostener la misma estrategia. La conversación ya estaba instalada afuera, en la calle, en los pasillos de los canales, en los comentarios bajo cada publicación, y la posibilidad de procesarlo en privado parecía desvanecerse con cada minuto que pasaba. Las redes ardieron. Páginas de fans, cuentas que siguen cada movimiento de la industria y curiosos de ocasión alimentaron un debate polarizado. Unos suplicaban que no se arruinaran las carreras por un conflicto sentimental y pedían empatía para ambos. Otros exigían que se diga la verdad y que nadie, por famoso que sea, goce de una impunidad que en realidad nadie les otorgó. Quienes aplaudieron la actitud de Sla insistieron en que el valor de hablar no siempre es comprendido y que, si se animó a hacerlo, no fue por capricho. Del otro lado, no faltaron los que cuestionaron el modo y el momento, argumentando que transformarlo en una discusión pública solo añadiría dolor y confusión. Los veteranos del periodismo de farándula, curtidos en historias parecidas, señalaron que episodios así suelen dejar secuelas en la agenda profesional. Recordaron que aunque las audiencias aman a estas figuras por sus papeles, también juzgan su coherencia fuera del set. Por eso recomendaron prudencia frente a nuevos proyectos, campañas y exposiciones. Nadie quiere un contrato que nazca rodeado de polémica. Y por lo bajo surgieron rumores de que la pareja estaría buscando apoyo especializado para gestionar la crisis: asesores de imagen, terapeutas, mediadores. Una red de contención para ordenar primero lo humano y luego lo mediático. Ante todo este panorama, lo que quedó flotando fue una gran incógnita: ¿cómo evolucionarán las acusaciones que envuelven a Alil Ibrahim Ceylan? ¿Optará Sla Turkoglu por guardar silencio a partir de ahora o volverá a hablar si siente que no es escuchada? La industria espera los próximos pasos como si se tratara del final de temporada de una serie, una resolución, aunque sea parcial, que permita entender la dirección del relato. Porque de momento, la única certeza es que las dudas sobre la relación han crecido y que sus planes a futuro, personales y laborales, podrían reescribirse sobre la marcha. Pasaron los días y el eco del asunto saltó de los programas de chismes a las reuniones de producción. En pasillos discretos, algunos productores y marcas miraban de reojo, midiendo tiempos y consecuencias. Decían que esperarían definiciones claras de las partes antes de mover cualquier ficha. En especial después del mensaje de Sla, se encendieron faros amarillos sobre proyectos donde ambos nombres aparecían ligados, incluso si fuera tangencialmente. Sin embargo, fuentes dentro de la industria repetían, casi como un mantra, que nada había sido cancelado o puesto en pausa de forma oficial. Todo estaba en observación. Del lado de Sla, la información filtrada hablaba de contención. Familiares y amigos cercanos habrían armado un círculo protector y le recomendaron, incluso, tomar distancia de las redes por un tiempo. Ella, dicen, lo considera. En su lista de prioridades hay una palabra que ahora pesa más que ninguna: salud mental. Y sus decisiones futuras se trazarán, precisamente, a partir de ese punto. Este gesto, interpretado por muchos como un acto de madurez, demostró a la vez que el episodio había dejado de ser una simple controversia para convertirse en un asunto personal de gran delicadeza. En el otro frente, Alil siguió apelando al silencio, amparándose en una agenda laboral tan exigente como visible. En el set, relatan, se lo ve profesional, concentrado, intentando que nada interfiera con su desempeño. Pero es imposible que no lo afecten las preguntas que llegan a cada paso. Quienes lo conocen aseguran que su temor más grande es que una sola frase, mal interpretada, desate una tormenta mayor.
Por eso evitaría cualquier improvisación y esperaría el instante exacto para hablar, si es que decide hacerlo con la mesura que siempre lo caracterizó. Mientras el reloj avanza, la historia de Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu péndula entre versiones, silencios y expectativas. Ellos, que construyeron una imagen de complicidad y respeto, ahora enfrentan el escrutinio implacable que todo lo amplifica. Hay quienes, con genuina buena fe, piden que la relación sobreviva a la embestida y sane con tiempo. Otros, más escépticos, pronostican que la fisura ya es irreversible. Aún así, se repite una enseñanza que el espectáculo parece olvidar una y otra vez. Solo los protagonistas conocen la verdad completa, y el resto apenas observa fragmentos, escenas aisladas que intentan armar un rompecabezas ajeno. Por ahora, el capítulo queda abierto. La última palabra no se ha dicho y cualquier movimiento puede reescribir el desenlace. Si Halil decide responder, su versión podría calmar a los suyos o serruchar aún más las tablas. Si Esla opta por una pausa real y se aparta de las redes, tal vez gane distancia para pensar y sanar, aun a riesgo de que otros llenen el vacío con suposiciones. Entretanto, la audiencia mira, comenta, toma partido, y la industria ajusta calendarios por si las dudas. No es el tipo de estreno que nadie desea, pero es el que impone la realidad cuando una pareja querida atraviesa su tormenta más pública. Este es el final de nuestro vídeo por hoy. Si les gustó, suscríbanse a Escándalos de Series Turcas y compartan. Hasta la próxima.